tierra sufro por causa del Señor, sé que allá en el cielo tendré mi galardón. Cristo ha prometido a los suyos redimir y pagar con gracia a quien le sea fiel. En el día del rapto yo me levantaré para estar con mi Salvador. Yo iré con Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos,
voluntad. Escondido en Cristo estoy, nada me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo volando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para avanzar en su gloria y sentó en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nada me apartará, y la fuerza de este mundo no me podrá dañar. Y volando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Un sello que el Espíritu me ha dado, cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. Sello que el Señor me dio de vida eterna, escogido fui de Dios. Escondido en Cristo estoy, nada me apartará, ni la fuerza de este mundo no me podrán dañar. Y volando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios.
Señor esta mañana, que se encuentra en Lucas 3, del 1 al 9. Amén. La palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Ituria, y de la provincia de Tracónite, y Lesanias, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautizo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían a ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién enseñó a huir de la ira de venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún estas piedras, todos. Y ya está, y también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por lo cuanto a todo árbol que no da buen fruto, será cortado y se echa en el fuego. Amén. Padre de la gloria, te suplicamos, Señor, tu guía, que abra, Señor, nuestros corazones, nuestro entendimiento, para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos entenderla, Señor, y que sea tu Santo Espíritu el que nos guíe a entenderla y a vivirla. Porque es en el bendito nombre de Jesucristo, el Señor, que suplicamos estas cosas. Amén. Con el proyector, algunas cosas. Son cosas, por supuesto, temporales, ¿no? Que por A o B circunstancia tienden, por supuesto, a dañarse. Y siempre necesitan ser reparados. Asimismo, sí, el hombre fue hecho perfecto, ¿no? Eso fue hecho perfecto y fue testeado y funcionaba. Y por una pequeña cosa ya no funciona, ya no sabemos por qué. De la misma manera, como digo, el hombre fue hecho perfecto. Dios lo hizo perfecto, ¿no es cierto? Pero Dios le dio también el poder de decidir. Y Él decidió, por supuesto, hacer como Él quiso, como Él creía que era correcto y que estaba bien. Y por eso, por supuesto, estamos ahora, somos una humanidad caída, necesitada del Señor. Necesitada. Y por eso nosotros diariamente tenemos que venir delante del Señor. Pero durante todo el tiempo, por supuesto, Dios ha llamado, ha escogido personas los cuales han clamado en el nombre de Dios. Y Juan el Bautista fue uno de ellos. Y la misma palabra dice que Juan era una voz que clamaba en el desierto. ¿Cierto? Entonces, en el Evangelio de San Lucas nosotros podemos ver, el primer capítulo está dedicado más que todo a los acontecimientos y las circunstancias que precedieron
antes del nacimiento de Juan. ¿Sí? Antes del nacimiento de Juan. Y también los acontecimientos que que pasaron después o durante el transcurso del periodo de gestación de Juan. Y al final de este capítulo 1, que tiene 80 versículos, por supuesto, finalmente nace Juan y sus mismos padres, ya sabían lo extraordinario que iba a ser este personaje. Pero los vecinos decían, ¿quién será este niño? ¿Quién será este niño? ¿No es cierto? Si hemos leído, por supuesto, el capítulo 1 de San Lucas, podemos darnos cuenta que acerca de su niñez se habla muy poco. Y claro, en su niñez, lo que tiene que ver con Juan mismo, porque el capítulo 1 está hablando de sus padres, versículos 1 prácticamente hasta el 56, está hablando de sus padres. Sus padres eran quienes, era Zacarías, que era un sacerdote, y Elizabeth. Pero ellos, dice la palabra, que no podían tener niños. Pero para Dios nada es imposible. Y Dios mandó a su ángel anunciar el nacimiento de este niño. Que la palabra dice que será grande en el versículo 15, delante de Dios no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, por supuesto. Y como digo, del niño de Juan no se habla mucho. Versículo 65 dice, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y después en el versículo 80 nos dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Eso es todo lo que se dice del niño en sí. Más habla de lo que el niño iba a ser. En este caso, Juan, ¿quién iba a ser este personaje? Lo que se habla. Entonces, pero ya en el capítulo 2 habla del nacimiento de Jesús, y finalmente, nuevamente, en el capítulo 3 del libro de Lucas, nuevamente entra en escena. Pero ya Juan era un joven adulto. Nunca me gusta la expresión joven adulto, porque si es joven no es adulto, y si es adulto no es joven. Pero así lo dicen, joven adulto, a las personas que son de 25, 30, 35 años, joven adulto. Entonces se supone que seguramente Juan, aquí en el capítulo 3, versículo 2, cuando Dios habla a Juan, seguramente él tenía unos 28, 29 años. Recordemos que Juan nació 6 meses antes que Jesús. Porque sí, si podemos leer en el capítulo 1, dice que, versículo 39, dice que María fue a visitar a Elizabeth, perdón, en el versículo 26, al sexto mes de lo que había acontecido, lo que ya dice en el versículo 23, 24, 25, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Entonces, después de 6 meses de que Juan estaba en el vientre de su madre, fue el ángel Gabriel a anunciar el nacimiento de Jesús. ¿No es cierto?
Entonces, son los dos contemporáneos, por supuesto. Y decimos, por supuesto, de que seguramente tuvo Juan, digamos, 28, 29 años cuando aparece aquí en el capítulo 3. ¿No es cierto? Y como dije anteriormente, dice la palabra que el mismo Juan decía que era una voz que clama en el desierto. Si nosotros vamos a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 23, cuando van cuando los sacerdotes enviaron a uno de los judíos a preguntar a Juan de quién era él, dijo, versículo 23, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y ahí menciona al profeta Isaías. Entonces, pero cuando él decía que él era una voz que clama en el desierto, seguramente no se refería al desierto físico, aunque él vivía en el desierto. Pero ¿cómo es que vivía en el desierto? Pues bueno, aquí en el capítulo 3 de San Lucas, capítulo 3, versículo 2, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y antes de eso, en el capítulo 1, el último versículo, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Entonces, cuando dice, yo soy una voz que clama en el desierto, no se refería al lugar físico, más que todo se refería a que su voz se levantaba y hablaba y decía y clamaba y llamaba la atención, pero sin embargo, las personas no querían escucharle. Seguramente decían, como dijeron antes a Noé, otra vez te escucharemos. O seguramente como ahora algunos dicen, la expresión burlona, cada loco con su tema, ¿no es cierto? Y se iban burlando. Y claro, él sentía, por supuesto, ese desprecio. Pero seguramente él no sentía el desprecio porque le despreciaban a él, sino porque el hombre despreciaba la palabra del Señor, porque el mismo Dios le había enviado a Juan. ¿A qué? Dice que en el versículo 2 del capítulo 3, dice que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y aunque no dice nada de qué le dijo, pero seguramente Dios le dijo, Juan, ya es el tiempo de que vayas a hacer para el propósito de lo que tú fuiste creado. ¿No es cierto? Sí, porque todos hemos sido creados con un propósito. Todos y cada uno de nosotros que estamos aquí. La pregunta es, ¿sabes cuál es tu propósito? Hace algunos meses hablamos de los que fuimos creados con un propósito, cuando hablábamos del libro de Ezequiel capítulo 1, ¿no es cierto? Cuando decía Dios, le dijo Dios a Ezequiel que desde el vientre de su madre lo escogió. Aquí vemos nuevamente Juan. Aunque él todavía no estaba en un periodo de gestación, pero sin embargo, Juan ya fue seleccionado, ya fue tomado para que él venga al mundo con un propósito. Y seguramente Dios le dijo, mira Juan, ya es hora de que vayas a hacer lo que tienes que hacer. ¿No es cierto? Entonces, como digo, no se refería al desierto donde él vivía, se refería al desierto en el corazón humano, donde nada bueno podía ser encontrado. Y aún ahora, en el corazón humano, nada bueno puede ser encontrado. Siempre yo me acuerdo de las palabras de Génesis, capítulo 6, versículo 5.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que no me critique si le digo que el corazón del hombre de continuo es hacer el mal. Y que en el corazón del hombre no se puede encontrar nada bueno. La palabra mismo lo dice. Y claro, por gracia somos salvos. Por eso fue necesario que Cristo, que Dios mismo tomando la forma de hombre, venga a la tierra para salvarnos. Para salvarnos a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, hablando de nosotros, ¿no es cierto? Es ahí, como digo, cuando Juan predicaba en el desierto, hablando de nosotros, es ahí donde debemos llegar con las buenas nuevas de Jesucristo al corazón del hombre. Porque, como dije, en el corazón humano, nada bueno podemos encontrar. Es ahí donde nosotros debemos llegar con las buenas nuevas de Jesucristo. Las nuevas buenas del Evangelio de salvación, para que Jesús haga su obra en él mismo y este corazón de piedra sea convertido en un corazón de carne. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, nos habla y nos dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pero ¿cuándo va a ser hecho? Va a pasar eso. Cuando Jesucristo mismo venga a morar a nuestro corazón, a nuestra vida. Entonces miren, volviendo nuevamente al libro de Juan, capítulo 1, versículo 23, en que dijimos de que Juan decía de que era una voz que clamaba en el desierto, podemos ver que aquí resume la forma como era Juan. Como dijimos, él era ante todo una voz, la voz de un hombre con un mensaje, y ese mensaje debía ser presentado en un singular escenario que era el desierto. Y como dije anteriormente, por supuesto, él no se refería al desierto propiamente dicho, sino se refería más que todo en el libro de Isaías, capítulo 40, y que capítulo 40, y que dice en los versículos 4 de San Lucas capítulo 3, dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Fíjense, ahí podemos ver de que verdaderamente se estaba refiriendo al desierto humano, a la condición del hombre en que se encontraba y que era necesario que alguien venga y haga todo este trabajo. Sabemos nosotros que Juan era alguien que fue elegido por Dios para que prepare el camino del Señor. Más después este mismo Juan diría que él mismo no era el Mesías, sino atrás de mí viene alguien, dice: yo os bautizo con agua, pero más atrás viene alguien que os bautizará en el Espíritu Santo. Se estaba refiriendo a Jesús, de quien dijo cuando Jesús vino a ser bautizado por Juan, que él ni siquiera se sentía digno de desatar las correas de sus sandalias. Pero Jesús le dijo: no te preocupes, Juan, es necesario que tú hagas, que hagamos esto, de que yo cumpla también de esta forma, ser bautizado, para dar ejemplo. ¿No es cierto? Entonces, Juan se atrevió a ser una voz,
Se atrevió a levantar su voz donde otras voces habían sido calladas. Sí, porque él verdaderamente hablaba la verdad a las personas. Y levantaba su voz y clamaba y decía, el reino de los cielos se ha acercado. Eso decía. Pero de la misma manera sucede hoy en día. Las voces que se deberían levantar para anunciar el Evangelio de Jesucristo se callan. Se callan en este desierto de pecado en que vivimos, en que el mundo vive hoy en día, y en el cual, en este desierto de pecado, Dios nos ha llamado a ser luz. ¿No es cierto? En Mateo capítulo 5, versículo 14, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Dice, así alumbre vuestra luz, versículo 16, vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dios nos ha llamado a ser luz, a ser ejemplo para los demás. Sí, tal vez nuestras voces no se levantan para hablar del Señor a las personas, pero nuestro ejemplo debe clamar y decir y hacer las cosas que son correctas para que así las personas glorifiquen el nombre del Señor por la vida que tú estás viviendo. Y claro, más de uno vendrá y te preguntará, si es que tú tienes temor de hablar, por supuesto, más de uno al ver tu ejemplo vendrá y te preguntará el por qué tú eres así o por qué te comportas así. Y ahí tendrás tu oportunidad de testificar de Jesucristo el Señor. Es importante que tú vivas la vida cristiana que el Señor nos manda vivir. Entonces, y estas voces verdaderamente, estas voces, o sea, las nuestras, permanecerán calladas mientras no decidamos levantarlas para hacer como Jesús mismo nos comisionó. Esto es el anunciar el Evangelio de Jesucristo el Señor, por medio del cual, en este caso Jesucristo, podemos nosotros ser salvos. Ahora sí, volviendo acá, capítulo 3, versículo 1, ¿cuál era la situación política y religiosa en ese entonces? Aquí vemos versículo 1 que nos habla acerca de Tiberio César, de Poncio Pilato, de Herodes, de Felipe, de Lisanias. Ellos eran los que estaban al frente en ese entonces de la nación judía. Aunque la nación judía, por supuesto, pertenecía a Roma, pero seguía siendo nación judía. Y estos, los que estaban, los gobernantes que estaban ahí, eran puestos por Roma. No así, por supuesto, los sumos sacerdotes, que tenían que ser, por supuesto, de la tribu de Leví. Y ahí encontramos a los famosos Anás y Caifás. A los famosos Anás y Caifás, los cuales nosotros sabemos que fueron parte de la crucifixión del Señor Jesús. Ellos fueron los que en cierto modo incitaron al pueblo a que Jesucristo el Señor sea crucificado. Y bueno, en esa situación en que se encontraba el pueblo, dice al final del versículo 2, que vino la palabra de Dios a Juan, a este Juan hijo de Zacarías. ¿Dónde? En el desierto. Ahora, claro, sí, verdaderamente muchos, si nos damos cuenta, hoy en día, muchos han mezclado la política con la religión y la religión con la política.
más que todo buscando estos últimos, los religiosos, tratar de cambiar a este mundo, tal vez con sus pensamientos, tal vez con su forma de ser, sin darse cuenta que no es nuestros pensamientos, que no es nuestra forma de ser la que va a cambiar el mundo, sino el mismo Señor Jesucristo. Es el que es necesario para que este mundo sea cambiado. Y a menos que sea el Señor Jesús el que nos guíe, podemos nosotros verdaderamente ser instrumentos de Dios para cambiar al mundo. Nosotros por sí solos, con nuestros propios pensamientos no lo podremos. Porque si no, volvamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Dios que en el corazón del hombre solamente había designios de hacer el mal. Porque nosotros no podemos ser buenos a nuestras propias expensas. Significa que no podemos ser buenos por nosotros mismos, sino el Señor morando en nosotros es el que nos hará hacer las cosas que son buenas y correctas. Entonces, como dije anteriormente, el Señor nos ha llamado a ser luz, pero nos ha llamado a ser una luz natural, en donde Él nos ha puesto, donde Él sabe que somos requeridos, nos ha llamado a hacerlo, donde Él nos ha puesto, donde somos requeridos, no donde nosotros busquemos ser una luz artificial. Sí, porque el cristiano no debe ser una luz artificial, porque la luz artificial trata de brillar por sí mismo, trata de alumbrar por sí mismo. Y si es artificial, ya no es natural. Dios nos ha llamado a brillar con la luz de que es Jesucristo el Señor. Esa luz natural solamente nos puede dar el Señor Jesús. Entonces, si el Señor brilla en nosotros, no necesitaremos de una luz artificial para alumbrar. ¿Qué es lo que dice en Juan capítulo 8, versículo 12? Dice Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y los versículos 31 y 32 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero a menos que nosotros sigamos al Señor Jesús, no andaremos en tinieblas y podremos ver la verdad, que es Jesucristo mismo. Y esa verdad será la que nos haga libres. Entonces no necesitamos de esa luz artificial que alumbre. No necesitamos del conocimiento, a menos que ese conocimiento nos dé el Señor. ¿No es cierto? Porque si el mucho estudio llena de conocimiento a nuestro cerebro, a nuestra mente. Pero a menos que nosotros vivamos ese conocimiento que hemos aprendido, llegaremos a ser sabios. ¿No es cierto? No es sabio el que más títulos tiene, es más sabio el que está más lleno de Jesucristo el Señor. Es más sabio el que vive la vida que el Señor Jesús mismo le enseña a través de su palabra, que pone en práctica.
ese es más sabio. No es sabio el que tiene, más sabio el que tiene, el que está lleno de títulos. No. No busques ser sabio en tu propia opinión. Busca ser sabio de acuerdo a la verdad del Señor Jesús que mora en ti. Ahora, de todas maneras, cualquiera sea la situación en que estemos, en que vivamos, en que estemos pasando, Dios nos puede llamar. Es así como llama a Juan aquí en el versículo 2. Él estaba en el desierto y vino la palabra de Dios, vino a Juan, la palabra de Dios a Juan en el desierto. ¿No es cierto? Entonces, Dios siempre llamará al hombre. Siempre tratará de comunicarse con el hombre y le llamará y le hablará para que haga la voluntad de Dios. Y esa fue la forma. Esa fue la forma como Dios ha llamado a muchas personas. Si nosotros vemos a través de la Biblia, vamos a ver cómo Dios llama a las personas. Él no utiliza grandes circunstancias o grandes cosas para llamar a alguien. Él lo hace de una forma que da. Y hablamos los domingos anteriores acerca de cómo llamó a Elías. ¿No es cierto? Elías estaba ahí en el arroyo y le dijo: Elías, levántate y ándate a Sidón de Sarepta. Y Elías obedeció. ¿No es cierto? Y asimismo a Abraham le dijo, ¿qué le dijo? A Abraham le había dicho Dios en Génesis capítulo 12, versículo 1, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te diré. Y si queremos más, vemos allá en el libro de Hechos, capítulo 9, cuando el apóstol Pablo estaba haciendo lo que él pensaba que era correcto. Y dice que iba con cartas allá a Damasco para prender a los cristianos, a los que seguían a Jesús, a los seguidores de Jesús. Y dice la palabra que de pronto vio una luz y quedó ciego. Y dice él, ¿quién eres tú? Y el mismo Jesús se identifica, le dice, Saulo, Saulo, yo soy Jesucristo a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjense en la circunstancia en que estaba Pablo. Él pensaba que estaba haciendo el bien, pero Dios le llamó a hacer lo que era verdaderamente correcto. Pablo pensaba que estaba haciendo lo correcto, persiguiendo a los cristianos. Y claro, él lo hacía de una forma sincera. Él había estudiado mucho, por supuesto. Y él pensaba que él estaba haciendo lo correcto al perseguir a los cristianos. Fíjense que muchas veces podemos pensar de que estamos haciendo lo correcto. Y con sinceridad actuamos porque Pablo sinceramente actuaba. Pero Jesús le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Lo que quiere decir, dura cosa es dar patadas contra algo puntiagudo. Si tú lo haces, tú mismo te herirás. Y claro, Pablo le dice, Señor, ¿qué deseas tú que yo haga? ¿No es cierto? Y esa fue la forma como le llamó Dios, Jesús a Pablo. Entonces Dios llamará al hombre para formarle, para prepararle, para guiarle, para trabajar en él y con él, para que sea su instrumento mediante el cual Dios hacer su voluntad. El Señor quiere trabajar con todos y cada uno de nosotros, pero nosotros debemos estar dispuestos. Ahora la pregunta es, ¿estás tú dispuesto a escuchar la voz del Señor?
¿Estás dispuesto a dejar que el Señor, tu Dios, te prepare, te guíe y trabaje en ti para que seas su instrumento? ¿Estás tú dispuesto a atender el llamado de Dios? ¿Estás tú dispuesto a obedecerle? Por supuesto, el tomar este paso, el dar este paso, el tomar esta decisión, conlleva en que tú te niegues a ti mismo, te niegues a ser tú mismo, te niegues a hallar satisfacción en lo que te satisface, para así poder abrir tu corazón al Señor y decir, como Pablo dijo, ¿qué quieres tú, Señor, que yo haga? ¿Estás tú dispuesto para eso? Entonces, ¿tu corazón está dispuesto a escuchar al Señor? Debes estar dispuesto a buscar su rostro con diligencia y debes estar dispuesto a hacer de acuerdo a su voluntad y dejar que Dios obre a través de ti siempre. Leamos lo que nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, versículos 27 al 29. Miren lo que dice. El pueblo de Israel estaba ahí en la montaña frente a Dios, pero tuvo temor. Y lo que dice en el versículo 26 y 27 dice, acércate tú, le dice a Moisés, y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. Y miren la queja de Dios, dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? ¿Quién diera de que nosotros verdaderamente escuchemos la voz de Dios y hagamos lo que Él nos pide? Aún a costa de perder nuestra propia vida. Allá dice Jesús más adelante, el que quiere ganar su vida y el que la pierda por causa, y el que pierda su vida por causa de seguirme. Y acá Dios dice, ¿quién diera que este pueblo me escuchara? ¿Quién diera que venga a mis pies y que diariamente venga ante mí y oiga mi voz y me obedezca? Pero no es así. Ahora, asimismo en el versículo 2, miren, estamos en versículo 1 y 2, no hemos avanzado de ahí. ¿Qué le dijo Dios a Juan, que urgió a Juan a salir y predicar? Porque dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ya dije anteriormente que seguramente le dijo, mira Juan, ya es tiempo de que salgas a hacer para lo que tú fuiste creado, seguramente. Entonces, pero sí, cualquiera sea el tiempo en que se viva, la verdad del Evangelio debe ser predicada sin importar las consecuencias. La verdad de la cruz debe ser predicada sin tratar de disfrazar su contenido. Bajo la verdad verdadera, valga la redundancia, bajo la verdad verdadera debemos confijarnos. Sí, como dije, no sabemos exactamente lo que Dios dijo a Juan, pero seguramente nosotros podemos intuir lo que Dios le dijo. Si nosotros vamos a lo que dice el capítulo 1, versículos 13 al 17, que el ángel le dijo a Zacarías lo que iba a hacer Juan. Seguramente
Juan ya sabía todo eso. Y entonces seguramente eso fue lo que Dios le habló con Juan y le dijo que salga a hacer la palabra. Y sí, de acuerdo a la palabra podemos entender que Dios mismo tuvo un propósito determinado para la vida de Juan. ¿No es cierto? Y sí, así también nosotros todos hemos sido creados con un propósito determinado. Y no solamente Juan, porque era Juan. Fue creado con un propósito. Todos hemos sido creados. Y el propósito para el cual Juan fue creado está claramente aquí descrito en el capítulo 1, versículos 13 al 17. Está claramente. Pero es el propósito para el cual fue creado Juan. Miren, el propósito para el cual tú has sido creado, por supuesto lo controla Dios. Pero en ti está el hacer ese propósito, el decir sí, lo voy a hacer, o decir no lo voy a hacer. Si tú decides hacer ese propósito para el cual tú fuiste creado, Dios se alegrará en ti. Caso contrario, se entristecerá. Y tú no obtendrás lo que Dios tenía para ti. Sí, todos hemos sido creados con un propósito. Entonces, cuando el Señor llamó a Juan, él ya estaba preparado para ejercer su ministerio, pues el mismo Señor le había preparado por muchos años. Él entendió perfectamente el llamado divino y él mismo estuvo dispuesto a oír y ser fiel a ese llamado para el cual Dios lo había escogido. Quiero decir una cosa, la palabra piadoso, porque quiero referirme a algo sobre piadoso. La palabra piadoso tiene que ver con amar profundamente al Señor. Asimismo tiene que ver con obediencia al Señor. Tiene que ver con sencillez, humildad y hacer todo de acuerdo a la voluntad de Dios. El Señor demanda una respuesta de corazón, un don de todo el ser, en lugar de una religión formalista que de forma mecánica cumple los sacrificios ordenados por la ley. No, el Señor no demanda eso de nosotros. Si nosotros vamos hasta el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Estas palabras están diciendo: yo lo que quiero es de ti que seas piadoso. Y lo que ya acabé de leer, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo. El Señor demanda una respuesta de corazón, un don de todo el ser tuyo, en lugar de una religión formalista que de forma mecánica cumple los sacrificios ordenados por la ley. El Señor no demanda eso de nosotros. Entonces, ¿qué factores se conjugaron para dar origen a un hombre así como lo fue Juan? 3 factores. Primero, tenía que ver con que él tenía padres que eran piadosos. Por eso leí la definición de piadoso. Padres que eran piadosos. Y miren lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Aquí lo que nos llama la atención es la palabra ambos. Algunos tendrán una madre que es piadosa, pero su padre no. O tal vez unos tendrán un padre que es piadoso y su madre no. Pero en este caso ambos eran piadosos y hacían la voluntad de Dios. Y ambos podían dirigir a su hijo por los caminos del Señor. Segundo, otro factor.
el propósito por el cual Juan nació fue un propósito piadoso. Un propósito piadoso. Miren, la historia de Zacarías y Elizabeth nos habla cómo ellos anhelaban tener un hijo. Asimismo nos habla cómo el ángel anunció el nacimiento de Juan a Zacarías y cómo finalmente Juan nació. Nos está hablando. Pero centrémonos en las palabras que el ángel dijo al sacerdote, en este caso a Zacarías. No temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, versículo 14. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de Él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Padre, te damos gracias, Señor, por estas palabras, oh Señor, de tu palabra. Señor, que ellas hallen cabida en nuestro corazón. Porque es en el bendito nombre de Jesucristo el Señor que te suplicamos estas cosas. Y enseguida